es cierto?, que Él tiene la victoria siempre. Así que Dios sea bendiciendo este lugar. Señor amado, podemos decirle, esta es la iglesia Mantos del Río. Aquí estamos adorando tu nombre, glorificándote a ti por sobre todas las cosas. Y dar gracias a Dios siempre. Siempre en nuestra vida, dar gracias a Dios. Necesitamos poder tener una buena relación con Dios. Necesitamos ser buenos hijos. Siempre me gusta leer este salmo desde que escuché algo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué lo leo. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Amén. Gloria al Señor. Por eso podemos decir: bendice alma mía a Jehová. Que Dios bendiga a todos los que están presentes, todos los que están a través de la plataforma también. El Señor les bendiga rica y abundantemente a todos nosotros. Amén. ¿Por qué me gusta leer este salmo? Salmo bendice alma mía a Jehová, porque nuestra alma tiene que bendecir al Señor. Y donde hay alabanza, donde hay adoración, donde podemos bendecir el nombre del Señor, todo espíritu contrario se va a este lugar. Gloria al Señor. Porque aquí no hay nadie que no adore al Dios de la gloria. Somos sus hijos, somos ovejas de su prado, y aquí Él está junto a nosotros a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos decirle: bendice alma mía a Jehová. Bien, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Pido a Dios gracia, sabiduría, entendimiento, conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Hemos tenido lindo servicio durante la semana también, y doy gracias al Señor porque Él nos respalda en todo momento. El Señor, ¿no es cierto?, respalda a sus hijos, a su pueblo. Sé que Dios ha sido con nosotros. Amén. Sé que Dios ha sido con nosotros. Yo no sé si Dios le ha guardado durante la semana, ¿no es cierto? El día domingo nos gozamos tremendamente en un servicio maravilloso. Y algo le pasó el día de semana a usted, durante la semana. Y puede decir: bendice alma mía Jehová. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si hay lucha, hay dificultades, hay pruebas, pero la victoria es nuestra. Gloria al Señor. Y eso es nuestra fe, nuestra convicción. Amén. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude y podamos siempre estar, ¿no es cierto?, contentos, con gozo, con alegría, y sea, ¿no es cierto?, una alegría genuina de nuestro corazón, ¿no es cierto?, y podamos darle gracias al Señor en todo tiempo. El día de hoy la palabra se encuentra en el libro de Marcos, Nuevo Testamento. Ahí tenemos el consejo de la palabra del Señor. Que Dios bendiga los niños que hay en este lugar. Tenemos que tener paciencia con los niños. Es el futuro de la iglesia. Nosotros hoy día somos el presente. Que el Señor nos ayude. El libro de Marcos, a través del capítulo 11, capítulo 11, versículo 20, ahí vamos a tener la palabra del Señor. Si lo ha encontrado, nos vamos poniendo de pie para la lectura de la palabra de Dios. Ya se ha orado por el predicador, ¿no es cierto? No por la palabra es absoluta, es bendecida, pero por el predicador, porque nosotros los predicadores necesitamos palabra de Dios, necesitamos capítulo 11, versículo 20, versículo 20. Y le damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia dice: amén.
Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que Dios añada bendición a su maravillosa palabra esta tarde. Amén. Reciba su asiento, ya se ha orado. Pido a Dios gracia, sabiduría. Pido al Espíritu Santo que tome el control, el dominio de todo este servicio, de todo lo que se va a hacer esta tarde. Es Él el que convence de pecado, es Él el que nos va a ayudar, es Él el que nos sostiene, es Él el que nos habla. Gloria al Señor. Él es el escritor, Él es el, ¿no es cierto?, que dio cada palabra que está escrita aquí a todos los escritores que hay en este maravilloso libro. Y hoy día está con nosotros. ¿Lo cree usted? Gloria al Señor. Él está con nosotros, está con nuestros hermanos a través de la plataforma. Y en todo lugar donde se adore a Dios en espíritu y en verdad. Ahí está. Aquí encontramos un pasaje que nos hace reflexionar mucho. Ya vemos, ¿no es cierto?, que viene Jesucristo. Se habla un poquito antes de la entrada triunfal, ¿no es cierto?, que Él tuvo, todo ese momento precioso, maravilloso, que Él tuvo, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Pero aquí nos encontramos yendo a Betania, ¿no es cierto?, en el lugar de Betania. Él viene con sus discípulos, dice que a lo lejos Él divisó, antes del mensaje, Él divisó una higuera y la higuera era esplendorosa. No era tiempo de frutos todavía, pero estaba esplendorosa, estaba, ¿no es cierto?, como cuando la higuera y la fruta ya está madura. Y Él se acercó, ¿no es cierto?, porque le dio hambre, porque Él era ser humano, igual que nosotros, le dio hambre. Pero lo único que había en la higuera era hojas, no había nada, no tenía fruto, ¿no es cierto? Entonces Él dijo, a través de su molestia, dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Y se fue, ¿no es cierto?, hacia Jerusalén, caminó, fueron a Jerusalén, ¿no es cierto?, están en ese lugar, entre el templo, y ve que el templo estaba convertido en un lugar de comercio, ¿no es cierto? Es un lugar que se comercializaba, se vendía y tantas cosas que se hacen, ¿no es cierto?, los comerciantes, y estaban en ese lugar, y él, su molestia comenzó, ¿no es cierto?, a derrumbar todo, porque donde hay comercio, donde hay negocio, hay corrupción, ¿no es cierto? Y ahí en ese lugar era un lugar de adoración, ¿no es cierto? Era un lugar de adoración, era un lugar, ¿no es cierto?, para adorar al Padre, para orar y todo eso, y él vivió esta experiencia, molesto, ¿no es cierto?, porque la gente había tomado el templo como un lugar para hacer negocios. Esto sucedió en el tiempo de la purificación del templo. De vuelta, ¿no es cierto?, ya de Jerusalén, me imagino yo que venía de vuelta hacia Betania, cuando Pedro se fija en esto, ¿no es cierto?, le dice: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado, se secó. Qué tremendo, ¿no es cierto?, cuando vemos, ¿no es cierto?, que ellos se dan cuenta, ¿no es cierto?, ya de regreso, que en un tiempo corto, un corto plazo, me imagino un día, la higuera ya se había secado, ya no era. Y qué tremendo es esto, ¿no es cierto? Él vuelve a insistir, cuando él va a Jerusalén, ¿no es cierto?, va al templo y encuentra todo eso. Y yo creo que
fue una tristeza tremenda para el maestro. Fue una tristeza tremenda. Supongamos en este lugar, ¿no es cierto? Nosotros hoy día tenemos un templo y si mañana no estamos, ver construido esto en negocio, no sé en cuánta cosa, y nos daría, a todos los que nos congregamos en este lugar, nos daría una tristeza enorme de ver nuestra casa de oración donde tantas veces el Señor nos ha visitado, donde tantas veces el Señor nos ha hablado, verlo convertido en eso. Sería una pena tremenda, es un ejemplo que estamos poniendo. Amén, que el Señor nos ayude. Entonces, vuelvo a decir, donde hay negocio, donde hay transacciones, ¿no es cierto? Siempre va a haber corrupción, siempre va a haber algo malo, va a haber algo turbio, siempre va a suceder eso. Quiero decirte, amado hermano, que hoy día el mundo se mueve bajo estos conceptos de la corrupción, donde hay corrupción en la política, en los gobiernos, en las iglesias también, no en la región. No podemos decir, no, la iglesia es santa, no. Hay mucha corrupción dentro de las iglesias. Y donde hay corrupción, ¿no es cierto? Por supuesto que no está el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender esto, ¿no es cierto? Donde hay corrupción no hay de ninguna manera puede decir, todo lo que se hace es bueno, todo lo que se hace no es correcto. No, siempre va a haber algo turbio. Y eso es lo que no le agrada a Dios. Y donde hay cosas turbias, donde no hay cosas correctas, no está la presencia de Dios. Lo vuelvo a decir, no me voy a cansar de decirlo. Pedro, ¿no es cierto?, se admiró de ver que la higuera se había secado. ¿No es cierto? Pedro, maestro, qué tremendo lo que hizo el maestro. Pero ¿sabe? Lo que más impacta es cuando le dice, el maestro le dice, Pedro, ¿sabe lo que tiene que hacer, hombre? ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Y le dice, tener fe en Dios. Qué tremendo. Tener fe en Dios. Y qué tremendo es esto. Qué tremendo. Y le da unos ejemplos a Pedro ahí, ¿no es cierto? Le dice, ¿sabéis qué, Pedro? Para hacer esto que ha acontecido, que tú has visto, que te has admirado, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, personas con una fe, ¿no es cierto?, que no sea fingida. Ahora yo le pregunto, ¿habrá fe fingida? Iglesia, ¿habrá fe fingida? Pablo se lo dijo a Timoteo, ¿no es cierto? Le dijo, no tener una fe fingida. Mire, yo lo noté aquí, dice, trayendo, en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida, gloria al Señor, que hay en ti, la cual estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, ¿no es cierto, Timoteo? Hay una fe sincera, gloria al Señor. Entonces, nos deja el ejemplo que hoy día también tiene que haber fe fingida. Yo hace días que el Señor pone en mi corazón, ¿no es cierto?, que estamos en la iglesia, que venimos a adorar al Señor, que cantamos al Señor, pero hay un vacío dentro de nuestras vidas. ¿Hay un vacío o no hay un vacío? Mi pregunta es, ¿no echa de menos los servicios usted en la semana? De venir en forma presencial, lo echamos de menos. ¿No es cierto? Porque tenemos una fe que es sincera delante del Señor. Y sabe, cada uno de nosotros nos conocemos. Cada uno, ¿no es cierto?, tenemos una relación con el amado. Cada uno de nosotros. El domingo pasado nos hablaba el Señor. ¿Estamos con Dios o estamos en Dios? Nos hablaba el Señor. Y cuando el Señor nos habla, y aquí nos encontramos, ¿no es cierto?, con este cuadro, dice, tened fe en Dios, tener fe en Dios. Pedro, tener fe en Dios. Y le habla, le dice, ¿no es cierto?, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, ¿no es cierto?, será hecho. Será hecho. Hoy día nosotros estamos en este lugar, tenemos ganas de hacer cosas, nos animamos a hacer cosas, nos impulsamos entre nosotros, ¿no es cierto?, nos animamos, ¿no es cierto?, que hay que hacer algunas cosas y a lo mejor nos hablan de algunos recursos y nos molestamos, ¿no es cierto?, porque no nos gusta. Pero el Señor me habla también que la fe sin obra es vacía, no sirve para más nada. Entonces cuando el Señor nos habla, aquí le está diciendo, ¿sabes, Pedro? Mira, ¿sabes lo que tienes que hacer tú?
tienes que dejar la incredulidad de lado. Si tú me escuchaste, ¿no es cierto?, cuando le dije a la higuera, nunca más, jamás, ¿no es cierto?, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pedro estaba escuchando, los discípulos estaban escuchando, ¿no es cierto?, pero ellos no creyeron. Tal vez no creyeron a lo que el maestro estaba diciendo, tuvieron que retornar después de haber venido, después de haber visto, ¿no es cierto?, que Jesús estuvo en el templo, ¿no es cierto?, sacando los negociantes de ese lugar, y vuelven, ¿no es cierto?, en la tarde a Betania y ven y quedan asombrados, quedan admirados de que la higuera se había secado. La higuera no tenía frutos. Qué tremendo es esto. Cuando me habla el Señor, me dice tener fe en Dios. ¿Sabe lo que sucede, iglesia? El Señor nos lleva a descubrir el espíritu de la palabra. Cuando usted tiene fe en Dios. Si yo le preguntara hoy día a ustedes, ¿tiene fe? Iglesia, ¿tiene fe? Si usted tiene fe, ¿no es cierto?, venga a este lugar y dígale a ese florero que se corra de aquí para allá. Atrévase. ¿Usted lo cree que se puede correr? ¿Quiere que le diga una cosa? No se va a correr. Porque no es nuestra fe. Es la fe en Dios. Es la fe en Dios, es la fe que nosotros tenemos en Dios. Nosotros podemos decirle, ordenarle, ¿no es cierto?, a este florero que se corra a este lugar y no va a suceder nada, porque no es nuestra fe. No es nuestra fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no es nuestra fe. Aquí le dice el propio Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, tened fe en Dios. Cuando tú tengas fe en Dios, le dirás a ese monte, desarráigate y échate en el mar, y eso va a suceder. Pero hay que tener esa fe en Dios. ¿No es cierto? Tiene que haber un cambio en nosotros. El Señor nos viene hablando. No podemos estar todo el tiempo al lado de Jesús. ¿No es cierto? Tenemos que estar en Jesús. Nuestra vida tiene que estar en Cristo, escondida en Cristo. Nuestra vida tiene que permanecer en Cristo. Las 24 horas del día, 7 días de la semana, todos los días, nuestra vida tiene que permanecer en Cristo. Iglesia, para ser una iglesia poderosa, nuestra vida tiene que estar en Cristo. No es solo creer, no es solo decirlo, no es solo anunciarlo a los cuatro vientos, no es solo pararme en una calle a decirle a las almas, ¿no es cierto?, que tienen que venir a Cristo, a los pies de Cristo, porque ahí está la verdadera felicidad. ¿Hay felicidad en Cristo? Sí la hay. Pero esa felicidad, ¿cuánto le ha costado? Porque tenemos que vivir cosas adversas. Porque es necesario que todos tengamos que madurar, ¿no es cierto? Podemos decir, tengo fe, yo tengo. Mi hermano hoy día ha traído su documentación, ¿no es cierto?, para que nosotros como sus hermanos oremos por él, creyendo. Mi hermano Cristian pedía la oración por una situación, ¿no es cierto?, y sus hermanos, ¿no es cierto?, podemos orar, pero nuestra fe no pasará nada. Iglesia, para que sucedan cosas maravillosas, tened fe en Dios. Tener fe en Dios. Para que veamos prodigios, milagros. Gloria al Señor. Uno, para poder creer, ¿no es cierto?, quiere que a lo mejor que venga alguien aquí paralítico y ese paralítico sea sanado, sea restaurado, y a lo mejor todos tendríamos felicidad en nuestra vida por lo que Dios hace. Pero nunca se olvide que nosotros éramos paralíticos espirituales. Y el Señor, gloria al Señor, nos ha restaurado, nos ha sanado en nuestra vida. Nunca nos olvidemos de la grandeza de nuestro Dios. Por eso cuando le habla, ¿no es cierto?, tener fe en Dios, y comienza a decirle, ¿no es cierto?, que nosotros debemos de creer a la palabra del Señor, creer a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Si puedes creer, dice Marcos 9:23, si puedes creer, para el que cree, iglesia, todo es posible, todo es posible, todo es posible,
todo es posible para el que cree. Pero nuestra fe tiene que estar en Dios, por sobre todas las cosas. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso. La fe que lo mueve todo está fundada en Dios. La fe que todo lo hace está fundada en Dios. Él era el maestro. Él era. Y nuestra fe tiene que estar fundada en Dios. No es con nuestra capacidad. Somos débiles. Podemos decir que a lo mejor también somos corruptos. Porque acomodamos la palabra para que no. Lo que me gusta es lo que yo voy a tomar. Lo que no me gusta lo dejo de lado. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos? ¿Cuánto pueblo hoy día que alaba, que glorifica, que exalta el nombre de Dios y cuando están afuera tienen una vida mundana? Qué tremendo es esto. Qué tremendo cuando el Señor comienza a hablarnos. ¿Sabes? Para tener, gloria al Señor, para tener esa fe que el Señor nos habla hoy día, ¿no es cierto? Y para poder lograr tantas cosas maravillosas que el Señor quiere hacer con nosotros, pero muchas veces no vemos nada, no damos ni una, no vemos absolutamente nada. Muchas veces nos vamos de la iglesia, del servicio y nos vamos vacíos a nuestros hogares. El Señor nos habla de fe. Si yo le pregunto a usted qué es la fe, se lo sabe de memoria. ¿Dónde se encuentra en Hebreos 11:1? Usted se sabe ese pasaje, pero realmente lo estamos poniendo en práctica. Realmente le estamos creyendo al Señor. Usted me puede decir, yo tengo fe, mi pastor, yo creo que el Señor puede hacer cosas, pero nuestra fe, quiero decirte que no va a hacer absolutamente nada. El Señor me está diciendo en esta tarde, se lo dijo a Pedro, tener fe en Dios. Por sobre todas las cosas, tener fe en Dios. Tenemos sueños, tenemos ganas de emprender. ¿Sabe qué? Mira, estamos viviendo procesos que son difíciles. Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a esto, le echamos la culpa allá, pero nunca nos reconocemos que nosotros somos los que hemos fallado. Que nosotros nos hemos equivocado, que nosotros somos los que tomamos el camino que no nos correspondía. Somos nosotros, no es Dios. Dios nos ha dado una y otra oportunidades. Muchas veces decimos volver al principio, ¿no es cierto? Me equivoqué en la carrera, avancé, he avanzado mucho camino, pero voy por el camino equivocado, tengo que volver al principio. Pero ahora voy a dejar que el Señor me guíe, que el Señor me ayude, que el Señor, gloria al Señor, me enfoque en el camino correcto que debo de tomar. Eso es lo que me dice el Señor. Tener fe en Dios, iglesia. Tener fe en Dios, iglesia. Por varios años hemos orado. ¿No es cierto que aquí no llega gente y oramos con nuestra fuerza? Creo que va a llegar, a lo mejor va a llegar. No le hemos predicado, quizá a cuántos no le hemos hablado. Hemos tenido la oportunidad y esperanzado en que nosotros vamos a poder. Es Dios. Es Dios el que va a hacer la obra, es el Dios que va a traer su pueblo, es Dios el que va a tocar los corazones, es Dios el que va a hacer todo lo que tenga que hacer. Que el Señor nos bendiga. Es fácil ser un corrupto, es fácil tener fama, es fácil, ¿no es cierto?, ser parte del mundo o como el mundo, es fácil. Lo que es difícil es negarnos a nosotros mismos. Es difícil, ¿no es cierto?, negar esta carne, esta humanidad que llevamos encima, ¿no es cierto? Es una lucha constante, diaria, todos los días tenemos una lucha para poder ser mejores. Pero para eso tenemos que tener fe en Dios. El Señor lo dijo. No lo digo yo como pastor, lo dice la palabra del Señor, lo dice el Espíritu Santo en esta tarde. Él está presente en este lugar. Él es el que convence de pecado. Él es el que quiere ayudarnos. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que un día estemos todos unidos delante de su presencia. Y qué maravilloso es esto. Por eso le dice el Señor, Pedro, ¿sabes qué? Tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Y escúcheme bien, y no dudare, porque la duda trae incredulidad.
La duda está acompañada de la incredulidad. Y eso se mantiene estancado en el charco toda tu vida. Nunca vas a avanzar si tienes incredulidad en tu corazón. Nunca vas a hacer más de lo que era hasta hoy si no la sacas de tu vida, de tu corazón, si no la expulsas. Nunca vas a avanzar un paso más si tienes incredulidad en tu corazón. Dios te llamó para bendecirte. Dios nos llamó a todos para bendecirnos. Pero nuestra humanidad, nuestra incredulidad nos mantiene estancados en el charco, no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Eso es. Que el Señor nos bendiga, iglesia amada. Si puedes creer, lo vuelvo a decir, gloria al Señor. Al que cree todo es posible. Todo. Todo es posible. Todo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Y qué hemos hecho Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros por Dios? Decirle, Señor, yo tengo fe, yo creo en ti. Estamos orando y dudando. Muchas veces tenemos dudas. Muchas veces, ¿cuánto nos ha hablado Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos ha corregido en nuestra vida? ¿Cuántas veces el Señor? Pero a veces ponemos más oído a otras personas. La persona que tiene su corazón vacío, la persona que dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, y se basa en su fe, le pone oído a cualquier cosa. Todo le sirve. Todo le sirve. Todo le sirve. Todo. Allá uno habla de milagro, allá otro habla de otra cosa y corre para todos lados. Pero menos a lo que el Señor nos ha ordenado. Menos a lo que el Señor nos está diciendo. Menos a eso. Por eso cuando vemos, ¿no es cierto?, que el propio Señor Jesucristo le dice, oye, Pedro, tener fe. Mira, si tú tuvieras fe, va a acontecer esta figura. Esto es lo que va a suceder. Y le dice, ¿no es cierto?, porque de cierto os digo, ¿no es cierto? De cierto te digo que si tú le dijeras a este monte, desarráigate en el mar, ¿no es cierto?, serás hecho. Pero ¿sabes por qué no lo puedes hacer? ¿Sabes por qué no lo puedes hacer? Por la incredulidad. Gloria al Señor. Porque aquí lo dice la palabra del Señor. Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. El creer. Para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Por eso, amados hermanos, qué tremendo es esto. No sé, a mí me apasiona cuando aprendo cosas nuevas. De verdad, no sé a usted. Cuando el Señor comienza a enseñarme, a ministrarme, cuando el Señor comienza a dirigirnos, cuando el Señor comienza a hacer algo maravilloso en nuestra vida. Si Él nos llamó, ¿no es cierto?, para que seamos cabeza, no cola. Pero a veces nos hemos acostumbrado a hacer cola, que vayan otros adelante. Total, yo de atrás pica el indio. Un dicho chileno. ¿No es cierto? De atrás. Déjenme atrasito nomás. Déjenme atrasito. Cuando el Señor nos ha llamado para que seamos cabeza. ¿Sabes cuándo lo vamos a lograr? Cuando realmente nuestra fe esté fundada en Dios. En Dios. Qué maravilloso es esto. Qué lindo es esto. Volvernos al principio. Lo vuelvo a decir. Volvernos al principio significa reconocer, ¿no es cierto?, que nosotros fallamos. No ha fallado Dios. Nosotros le fallamos a Él. Entonces Dios nos da la oportunidad de volvernos al principio. Ya basta. Basta, ¿no es cierto?, con mantenernos ahí atrincherados. Basta con mantenernos, ¿no es cierto?, quietos, reposados. Basta. Dice que los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. La higuera, amados hermanos, representa, escúcheme bien, la higuera representa al pueblo de Israel. La higuera también nos representa a nosotros. La higuera, Israel ha sido un pueblo muy bendecido, muy bendecido.
Ganó, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, ganó muchas batallas, muchas. Dios respaldó, Dios estuvo con ellos, ¿no es cierto? Y llegó el momento en que también se engrandecieron, también se olvidaron de Dios. Pero cuando Dios se alejó de ellos, ¿no es cierto?, fueron llevados, ¿no es cierto?, cautivos, les pasó miles de cosas, simplemente porque se agrandaron muchas veces. Pero cuando estaban, ¿no es cierto?, con fruto, cuando Dios los engrandecía, es un pueblo muy bendecido, muy bendecido. Si la higuera representa al pueblo de Israel, nosotros estamos injertados en el árbol verde, también nos representa a nosotros. Muchas veces nos vemos bien bonitos, bien, de corbatita, bien elegante, ¿no es cierto?, bien estudioso de la palabra, pero ¿tenemos fruto? ¿Tenemos fruto, iglesia? Gloria al Señor, tenemos fruto. No es solo la apariencia. La apariencia engañan. Por eso nosotros tenemos, gloria al Señor, que tener fruto, que cuando alguien nos pregunte, que cuando alguien nos hable, que cuando alguien, ¿no es cierto?, nos pida un consejo, haya fruto. Que cuando alguien, gloria al Señor, necesite de nosotros, haya fruto. La palabra de Dios nos habla, ¿no es cierto?, escuchaba estos días. Es fácil ir a cualquier lugar, es fácil ir a, ¿no es cierto?, llevar el mensaje de la palabra del Señor, es fácil andar de un lugar en otro, ¿no es cierto?, es fácil, muy fácil llevar. Pero ¿sabe cuándo es mucho más hermoso? Es cuando Dios te envía. Cuando somos enviados de Dios, no ir, ¿no es cierto?, porque yo creo, a mí me parece, no. Cuando somos enviados de Dios hay respaldo, hay poder de Dios, suceden cosas maravillosas. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos que ser enviados. Qué maravilloso es esto. Qué lindo, ¿no es cierto?, cuando comenzamos a reflexionar, cuando comenzamos a pedirle al Señor que Él haga cosas hermosas, maravillosas. Más de 2000 años que se está anunciando que Cristo viene. Más de 2000 años que el enemigo está trabajando en este mundo. Más de 2000 años que él está haciendo tantas cosas en este mundo para pervertir la mente del ser humano. Y por supuesto también los incrédulos que están dentro de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener una vida, una aceptación delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor nos aceptara a nosotros, que nuestra oración, ¿no es cierto?, el Señor la escuchara? Quiero decirte que cuántas veces hemos orado, cuántas veces nos presentamos, y muchas veces nuestra oración solamente se transforma en un petitorio. Solo le pedimos al Señor, solo. No reflexionamos muchas veces lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Es un petitorio que estamos haciendo delante del Señor, y Él, el Dios que nosotros hemos conocido no es para hacerle solamente un petitorio. Qué tremendo es esto, qué tremendo eso, qué maravilloso es esto. Gloria al Señor. Cuando el Señor comienza a hablarnos en nuestra vida, la oración, ¿no es cierto?, el fuerte deseo de nosotros, que todo se cumpla, que todo lo que yo necesito se cumpla, que todo lo que yo anhelo en este mundo se cumpla, y se transforma en un petitorio delante del Señor. Gloria al Señor. La oración, amados hermanos, no es así. La oración es hablar con Dios. La oración tiene que ser una conversación con Dios. No es solo pedirle, no es solo decir necesito esto, aquello. La oración es hablar con Dios. Por eso decía la palabra el domingo pasado, hoy día no estamos, ¿no es cierto?, con Dios, estamos en Dios. Hoy día podemos hablar con Dios porque Él está en nosotros, porque yo estoy en Él. Dice ya que Él no habitaría más en templo hecho por mano de hombres, sino que en el corazón de cada uno de nosotros. Le hemos dado la posibilidad de que Él nos ministre, le hemos dado la posibilidad de que Él nos hable. Gloria al Señor. Muchas veces hablamos y no nos dejamos, no dejamos el tiempo para escucharle a Él. Qué lindo. Vuelvo a decirte, la higuera
nos refleja a nosotros. Nos refleja nuestra vida espiritual. A cada uno de nosotros, cuál es el fruto que tenemos. Qué triste sería, y va a ser ese día, ¿no es cierto?, que no hemos creído tantos años que somos esto, que somos aquello, no somos nada. Cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, no va a tener la capacidad de decir, no, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque simplemente nos vemos elegantes, bonitos, pero no tenemos fruto. El Señor nos habla del fruto del Espíritu, está en nosotros. Todavía hay duda, todavía hay envidia, todavía hay corrupción en nuestra vida. Y no le damos lugar al fruto del Espíritu en nuestra vida. Gloria al Señor, qué hermoso es esto. Qué lindo es cuando el Señor comienza a hablarnos, a recordarnos. Cuando nosotros oremos, cuando el Señor nos recuerda que tenemos que orar, ¿no es cierto? Hagámoslo sin rencor, sin resentimiento, con un corazón limpio, delante del Señor, para que nuestra oración sea oída delante del trono de la gracia, para que mi oración sea escuchada por el Señor. Hacerlo, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios y orar, ¿no es cierto?, tener fe, ¿no es cierto?, tener fe en Dios. Ya no es lo que yo quiero, lo que yo anhelo, ¿no es cierto?, porque mi vida le pertenece a Él. Hoy día yo no vivo solo, Cristo vive en mí, decía el apóstol. Y es lo que nosotros tenemos que tener hoy día. Por eso recuerde, aquí dice la palabra del Señor, y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo en contra alguno. Necesitamos perdonar, necesitamos pedir perdón. Necesitamos reconocernos como pecadores, necesitamos reconocernos, ¿no es cierto? Que necesitamos perdonarnos. Necesitamos poder reconocer que nosotros le hemos fallado al Señor. Que nosotros, ¿cuántas veces aquí en el templo, es feo lo que voy a hacer o voy a decir, pero lo hago en el nombre del Señor? ¿Cuántas veces usted ha visto la necesidad de su pastor? ¿Cuántas veces usted ha visto la necesidad y yo voy a ayudar al pastor si él tiene que lo sostenga a Dios? ¿Cuántas veces usted ha podido o no lo ha hecho? ¿Cuántas veces hemos podido ayudar a alguien y no lo hemos hecho? Porque a mí nadie me da, ¿por qué tengo que estar dando yo? Cuando la palabra de Dios me habla, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios me habla este día porque quiere bendecir mi vida. El Señor quiere estar en mí, quiere ayudarme y Él me está enseñando. Pedro vio un tremendo milagro. Señor, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces. Y lo único que le dice el Señor, tened fe en Dios. Iglesia, amantes del río, tened fe en Dios. Los hermanos que están a través de las redes sociales, tened fe en Dios. Así nos dice el Señor. La iglesia necesita volverse a Dios. Necesitamos. Mire, estos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, hemos visto los Juegos Olímpicos. ¿Usted se ha dado cuenta de todo lo que ha sucedido? Hace poco tiempo atrás hubo algo del fútbol, no sé qué es lo que fue, pero todo planificado por los masones. Los Juegos Olímpicos es la antesala para la venida del anticristo. Es tremendo lo que está sucediendo. Las señales las estamos viendo en nuestras propias narices y no nos damos cuenta. Nos convertimos en meros observadores y no discernimos lo que el Señor nos está mostrando. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que buscar a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia tiene que tener fe en Dios. La iglesia, aún con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, la iglesia puede ver milagros porque el Dios que nosotros servimos no ha cambiado, no ha variado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor. Nadie va a poder justificarse por sus buenas obras.
Nadie va a poder justificarse por sus buenas obras. Nadie va a poder decir, yo no hago nada, yo me porto bien, yo no hago esto, no hago esto otro. Pero sabes, Dios te va a poner en balanza, Dios nos va a pesar. Vamos a ser sopesados un día en balanza. Por eso, amada iglesia, Mantos del Río, este es nuestro lugar donde nos congregamos. Este es el lugar donde el Espíritu Santo de Dios nos habla a nuestras vidas. Él quiere bendecirnos. Él nos ha llamado para bendecirnos. Y Él nos está instruyendo mediante la palabra de Dios. Hoy día me habla, me dice, tener fe en Dios. ¿Querés todos esos anhelos, los deseos de tu corazón? Pónelos delante del Señor. Si es la voluntad del Señor, serán una realidad. ¿Por qué? Porque mi fe está en Dios por sobre todas las cosas. Las cosas no suceden por mi fe. Les vuelvo a decir, si usted le dice a este macetero, córrete de este lugar porque yo tengo fe que va a hacer, ¿no es cierto? Y te ordeno que te muevas, no sucede nada, porque la fe es en Dios. En Dios. Pero para que todo esto acontezca, iglesia amada, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender. Y recuerde, cuando esté orando, si tiene que perdonar, pastor, yo no he hecho nada, ¿de qué voy a pedir perdón? No importa. De lo que no has hecho, pide perdón. De eso que no has hecho, de eso que no nos sentimos culpables, pidamos perdón. Pidamos perdón al Señor. Porque somos fáciles de decir cosas. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi camioneta en pan hace muchísimo rato ya. Y ves que el mecánico cuando está arreglando una cosa mala, otra cosa mala, otra cosa mala, otra cosa mala, y al final yo le echo la culpa al caballero. ¿Sabe? En el día el caballero arregló la cosa. Salió otro detalle, pero son detalles que tienen que salir. Y gracias al Señor que salen. Entonces, cuando yo me reconozco que yo estoy fallándole al Señor, las cosas pueden suceder así. Pero mientras no nos reconozcamos, no aprendamos a pedir perdón, nunca el Señor nos va a perdonar a nosotros. Lo dice la palabra del Señor, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdona conmigo, Él va conmigo. No, hoy día, gloria al Señor, inclúyalo en su vida, que esté, gloria al Señor, que sean uno solo los dos, uno en Dios, uno en Cristo, gloria al Señor, y va a comenzar a fluir la bendición sobre nuestras vidas, venga lo que vea usted, ¿no es cierto? Aunque estamos con las señales del fin del mundo, venga lo que venga, mi vida está en Dios por sobre todas las cosas. Pero aprendamos a perdonar, amemos los unos a los otros. Es difícil, el enemigo se levanta, tenemos discusiones, luchamos, peleamos, decimos tantas cosas, pero gloria al Señor, muchas veces se levanta para su propia derrota. Cuando yo he conocido al Cristo de la gloria, cuando yo he conocido al Dios Todopoderoso, aquel que cambió mi vida, aquel que me salió al encuentro, aquel que me ha lavado, me ha limpiado, me ha restaurado y su sangre preciosa aún está vigente para hacer cosas maravillosas. Que Dios los bendiga. Que el Señor nos ayude. Recuerda, iglesia, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. La higuera representaba a Israel. La higuera nos representa a nosotros. Tenemos fruto, tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Usted está, ¿no es cierto?, lleno de la presencia del Señor. Usted puede ser un hombre, ¿no es cierto?, intachable, que predica aquí, predica allá, habla, gloria del Señor. Pero ¿está el fruto del Espíritu en su vida? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude.